De la profecía de Ezequiel. Así dice el Señor: Tú, hijo de Adán, oye lo que te digo. No seas rebelde como la casa rebelde. Abre la boca y come lo que te doy. Vi entonces una mano extendida hacia mí, con un documento enrollado. Lo desenrolló ante mí. Estaba escrito en el anverso y en el reverso. Tenía escritas elegías, lamentos y ayes. Y me dijo: Hijo de Adán, come lo que tienes ahí, cómete este volumen y vete a hablar a la casa de Israel. Abrí la boca y me dio a comer el volumen, diciéndome: Hijo de Adán, alimenta tu vientre y sacia tus entrañas con este volumen que te doy. Lo comí y me supo en la boca dulce como la miel. Y me dijo: Hijo de Adán, anda, vete a la casa de Israel y diles mis palabras. Palabra de Dios. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel momento se acercaron los discípulos a Jesús y le preguntaron: ¿Quién es el más importante en el reino de los cielos? Él llamó a un niño, lo puso en medio y dijo: Les aseguro que si no vuelven a ser como niños, no entrarán en el reino de los cielos. Por tanto, el que se haga pequeño como este niño, ese es el más grande en el reino de los cielos. El que acoge a un niño como este en mi nombre, me acoge a mí. Cuidado con despreciar a uno de estos pequeños, porque les digo que sus ángeles están viendo siempre en el cielo el rostro de mi Padre Celestial. ¿Qué les parece? Supongan que un hombre tiene 100 ovejas. Si una se le pierde, ¿no deja las 99 en el monte y va en busca de la perdida? Y si la encuentra, les aseguro que se alegra más por ella que por las 99 que no se habían extraviado. Lo mismo, su Padre del cielo no quiere que se pierda ni uno de estos pequeños. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, muy buenos días, reciban un cordial saludo. Estoy aquí de nuevo con una reflexión corta sobre el Evangelio del día. Mateo capítulo 18, versículos del 1 al 5, 10, 12, 14. Conviene aclarar que estamos en el capítulo 18, iniciándolo, y todo el capítulo comprende el cuarto discurso de enseñanza de Jesús, que uno podría decir que es el proyecto de una comunidad de apoyo mutuo. Aquí, el evangelista de Mateo nos va a describir las características que ha de tener una comunidad seguidora de Jesús. En primera instancia, tiene que ver con la manera como Jesús ha venido hablando sobre la cruz, camino difícil de seguir, que exige ser una sociedad o una comunidad contracultural. Es decir, se tiene como contrapartida el modo de ser del imperio, y frente a ello, esa comunidad de seguidores debe ser una comunidad alternativa, cuyos intereses y prácticas expresen el modo como Dios reina, la manera como Dios realiza su acción en la historia humana. En el texto de hoy aparece una pregunta importante que le hacen a Jesús: ¿quién es el más importante en el reino de los cielos? Esta pregunta es difícil de expresar, en cuanto que no se tiene claro por qué razón los discípulos hacen esta formulación a Jesús. Uno podría pensar que viene inducida por el papel que Jesús confiere a Pedro, cuya conducta no es de
no es de fe, en algunos momentos, de flaqueza, de fragilidad, de incertidumbre. También podríamos decir que esa pregunta la ha suscitado Jesús al evocar la tradición de los reyes de la tierra, para tratar de relativizar las pretensiones de grandeza. Pero conviene resaltar que en el contexto de Jesús la grandeza es interpretada como suma de riqueza, educación, nacimiento, cargo, capacidad de conceder beneficios y sobre todo en el ejercicio de poder. Ser grande, en el fondo, es ser poderoso y tener capacidad para ejercer opresión sobre los demás. Frente a esa manera de entender la grandeza, Jesús ofrece una manera alternativa, distinta, que no está en los planes humanos, sino en los planes de Dios. Por lo tanto, para responder a la pregunta, Jesús toma a un niño y lo pone en el centro. El niño es sinónimo de la fragilidad, es sinónimo de la vulnerabilidad. Un niño no tiene poder y sobre todo en la sociedad en la que vive Jesús, los niños no tienen importancia, son vulnerables, son tenidos en menos. Es una sociedad patriarcal en la que el varón dominante y violento es el que caracteriza el modo de ser y el modo de actuar de Jesús. Cuando Jesús pone a un niño en el centro, está diciendo que está poniendo en el centro a los frágiles y está invitando a esa comunidad para que actúe de manera contracultural, haciéndose pequeño. Eso es una expresión sumamente exigente de Jesús, porque hacerse pequeño implica asumir la humildad, asumir la condición marginal que tienen los niños, pero sobre todo implica asumir la condición de pequeño ante Dios. Entrar en el reino de Dios no es ejercer el dominio, no es ejercer la violencia, es ejercer la solidaridad con los pequeños para poder ser justificado ante Dios. Jesús está invitando a sus discípulos a vivir en humildad, en mansedumbre. Por lo tanto, un discípulo es como un niño, que es humilde y manso. No menso, manso. Es decir, no ejerce la violencia, no ejerce el dominio, no destruye a los demás, no le hace daño a los demás. Al contrario, se pone en la posición del frágil. Ser discípulo conlleva este estilo de vida, que es una enseñanza completamente nueva, que implica cambiar el esquema mental, que implica asumir un papel distinto en el imperio en el que Jesús vive. Por lo tanto, entrar en la dinámica del reinado de Dios es recibir la llamada a ser discípulo y configurar su vida como un niño sin poder, en la fragilidad, en la humildad y en la mansedumbre. Estos serán los valores que caracterizan a un nuevo discípulo, a aquel que quiera entrar en la dinámica del reino de Dios. Que Dios los bendiga y los acompañe. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, los acompañe hoy y siempre.